Muy buen día a todos. Vamos a iniciar con la unidad 4 de Fundamentos de Ciencia de Datos. El tema de esta unidad es el procesamiento y análisis de datos no estructurados, ¿sí? Y específicamente en esta cápsula vamos a conocer los métodos para el procesamiento y análisis de estos datos no estructurados. Entonces, vamos a dar inicio con la pregunta, ¿por qué no estructurado? ¿Sí? Este es un gran desafío que muchos científicos de datos tienen al momento de extraer información y posteriormente clasificarla y visualizarla. ¿Sí? El concepto de no estructurado se refiere a la vasta cantidad de información digital que no encaja en un formato tradicional, como pueden ser tablas o filas, o en este caso, todo lo que conlleve a una celda, ¿sí? Que puede ser en este caso lo que mejor conocemos como una base de datos, ¿sí? Todo lo que no se pueda integrar dentro de esta base de datos es en este caso, dato o concepto no estructurado. Pensemos entonces en un ejemplo como puede ser un archivo de audio, puede ser un correo electrónico, pueden ser imágenes, pueden ser documentos de cualquier índole o cualquier formato como PDF, ¿sí? Todos estos datos carecen de un esquema predefinido. Por lo tanto, es un dato no estructurado. ¿Y cuál es el verdadero desafío entonces, pero también la gran oportunidad? Es que más del 80% de los datos que se genera en cualquier organización o incluso dentro de nuestros hogares, ¿sí? Cae en esta categoría de un dato no estructurado. Si ustedes revisan su computadora, revisan todos los archivos que tienen dentro de su computadora, pues el 80% probablemente es un dato no estructurado porque tenemos archivos, tenemos imágenes, correos electrónicos, videos, audios de música, etcétera. Por lo tanto, este es el principal obstáculo para la ciencia de datos, ¿sí? Cómo tomar toda esta información caótica, ya sean píxeles o palabras, y transformarla en un formato numérico, ¿sí? Ese es el principal desafío que se tienen con los datos no estructurados. Entonces, este proceso de codificación en vectores, aquí ya se va a codificar estos datos en algo llamado vectores, conocido como embedding, ¿sí? Es la única manera en que los modelos de Machine Learning pueden realmente procesar y extraer valor o características de estos datos, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a empezar a conocer dentro de esta cápsula. Y vamos a comenzar entonces con el procesamiento avanzado de texto y la representación de este mismo texto, ¿sí? El procesamiento del lenguaje natural, o también por sus siglas NLP, tiene como primer paso preparar el texto crudo. Esto comienza con una limpieza y una normalización donde se van a eliminar los elementos que no aportan valor semántico, como puede ser la puntuación o el ruido, ¿sí? Inmediatamente después viene algo llamado tokenización, que en este caso se encarga este método de dividir el texto en unidades lógicas básicas que pueden ser palabras completas o incluso subpalabras, ¿sí? La clave del lenguaje natural en este caso es la representación numérica, ¿sí? Para en este caso entonces aprender a codificar y poder obtener un significado y el contexto de las palabras basándose en su vecindad en el texto, ¿sí? Esto es lo que nos va a nosotros ayudar en este caso la representación numérica. Pero el verdadero cambio viene entonces con el poder de los transformers, ¿sí? Estas son arquitecturas como BERT o ROBER, ¿sí? Y estos generan representaciones que son sensibles al contexto. Esto quiere decir que la palabra banco, por ejemplo, tendrá un vector distinto si aparece en la frase banco de peces o banco financiero. Y entonces así es como se va a capturar la ambigüedad humana de forma automática, ¿sí? Esto ya va a abordar desde un contexto más amplio el lenguaje humano. Como nosotros sabemos, hay palabras que se escriben igual,
pero tienen un significado diferente, como el ejemplo que se está o que acabo de mencionar, en este caso el banco. Puede ser un banco de peces, ¿sí? O una agrupación de peces, en este caso, que es a lo que se le llama banco, o un banco financiero, que es el banco donde nosotros guardamos el dinero, retiramos, etcétera, ¿sí? Muy bien. Ahora, para las imágenes tenemos las redes convolucionales, ¿sí? En el dominio de la imagen, la transformación inicial siempre va a ser la clave. Una imagen es en esencia una matriz tridimensional de píxeles que va a tener un ancho, un alto y los canales de color que pueden ser los colores primarios o en este caso también rojo, verde y azul. El gran desafío es cómo interpretar millones de estos números simultáneamente, ¿sí? Y con el paso del tiempo, con el paso de la tecnología, las imágenes se vuelven mucho más definidas y por lo tanto es necesario poder interpretar más y más millones, en este caso, de imágenes y convertirlas a estos números para que los sistemas puedan analizarlos y leerlos. Y aquí es donde las redes convolucionales se consolidan como el extractor de características. En este caso, estas redes utilizan pequeños filtros que escanean la imagen, permitiendo extraer automáticamente características jerárquicas. Este es un proceso de abstracción, ya que primero se detectan bordes, luego texturas y posteriormente las formas, para que finalmente se obtenga el objeto completo. Esto nos va a permitir a nosotros algunas tareas comunes y críticas, por ejemplo, la clasificación simple, que nos va a permitir poner una etiqueta o asignar una etiqueta. De igual manera, la detección de objetos con un cuadro delimitador o la segmentación, que es clasificar cada uno de los píxeles de esa imagen, como por ejemplo usada en los vehículos autónomos. Para el audio también vamos a tener en este caso un reto un tanto diferente, ya que no es una matriz estática como si lo es una imagen. En este caso el audio es una onda de presión que varía en el tiempo y para que una red neuronal la procese, entonces necesitamos la transformación de esa señal. La representación más común que podemos tener nosotros entonces es el espectrograma, ¿sí? Con este espectrograma, el audio se convierte en un formato visual similar a una imagen y es posible mostrarla cómo cambia, ¿sí? O en este caso, mostrarla cambiando dentro de la frecuencia a lo largo del tiempo. También es posible utilizar otros elementos que se centran en las características relevantes, ¿sí? Para la percepción auditiva y humana. ¿Sí? Una vez transformado, el análisis de audio puede utilizar arquitecturas diferentes, tratando el espectrograma como una imagen. Entonces, una vez que ya se transforma dentro de estos elementos, es posible modelar la secuencia de sus características, ¿sí? Esto nos va a permitir también tareas comunes como el reconocimiento de voz, ¿sí? Transcribir el audio en texto. Actualmente algunos dispositivos o la mayoría ya de los dispositivos inteligentes dentro de su teclado tienen la opción de poder transcribir el audio a texto, ¿sí? Cuando nosotros estamos mandando un mensaje por WhatsApp, por ejemplo, ya tenemos la opción de hablar y todo lo que estemos hablando automáticamente se transcribe en texto para enviar el mensaje, ¿sí? También funciona para identificar al locutor, es decir, reconocer quién está hablando en algún momento. Eso también nos sirve para la seguridad. Si en algún momento necesitamos algún medio de seguridad biométrico, también estos medios que utilizan la voz funcionan justamente para reconocer si la persona que está hablando está autorizada para acceder o ingresar a algún activo. ¿Sí? Y tenemos también clasificación de eventos, como pueden ser los no verbales, para detectar sonidos como alarmas, el ruido y algunos otros elementos que tienen que detectarse de manera urgente. ¿Cuáles son algunos desafíos compartidos en datos no estructurados?
A pesar de la sofisticación de los modelos, existen siempre retos comunes a todas las modalidades y los datos no estructurados no son la excepción. Primero tenemos el volumen y el cómputo, ¿sí? Los modelos de Deep Learning son intrínsecamente grandes, tienen mucho volumen y solo pueden entrenarse y usarse eficientemente con hardware especializado con demasiada memoria diferente y mucha también capacidad de ejecución de datos, ¿sí? Entonces, la capacidad de cómputo también es algo imprescindible para poder gestionar estos tipos de datos no estructurados, por lo tanto, es uno de los desafíos principales. En segundo lugar, también tenemos el etiquetado. Obtener grandes volúmenes de datos no estructurados con etiquetas de alta calidad es costoso y es difícil. Por lo tanto, la solución industrial es la transferencia de aprendizaje. Esta estrategia implica usar modelos preentrenados sobre conjuntos de datos masivos. También esto nos va a permitir reducir drásticamente el tiempo de entrenamiento y la cantidad de datos etiquetados necesarios para el ajuste fino de las diferentes tareas específicas. Finalmente tenemos entonces como conclusión la unificación y todos los datos son vectores al final de cuentas, ¿sí? Vamos a cerrar esta cápsula con el concepto unificador de la inteligencia artificial moderna, donde todos los datos, como mencionaba, pues son vectores. El procesamiento que hemos visto para texto, imagen y audio tiene solamente un propósito muy importante, que es convertir el dato crudo, ¿sí?, en un vector de números flotantes de alta dimensión y este vector se codifica y su significado cambia de lo semántico o visual a algo esencial que ya se puede analizar, ¿sí? Una vez que todos los datos están en este formato de vectores, el análisis se simplifica a la distancia geométrica entre los vectores. Por lo tanto, los vectores están cercanos en este espacio y son objetos que tienen ya un significado y una función similar en el mundo real. Entonces, esta capacidad unifica y ha abierto la puerta a diferentes modelos multimodales capaces de relacionar texto e imagen simultáneamente, ¿sí? Entonces, este es un tema muy importante que lo vamos a seguir desarrollando y conociendo a lo largo de las siguientes cápsulas, donde en la cápsula 2 vamos a conocer ya la extracción y características de las diferentes representaciones de datos no estructurados que acabamos de conocer en este momento, ¿sí? Y bueno, eso sería todo por esta cápsula. Nos vemos en la siguiente.